Buenos días, hermanos, hermanas que están aquí físicamente, a quienes se conectan por internet. Que el Señor les bendiga, que su Santo Espíritu nos dé entendimiento, porque la palabra de Dios es espiritual y las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Vamos a continuar esta mañana con la sexta parte de la llamada parábola del Hijo Pródigo. Ya vimos, y voy a repetirlo porque quiero que quede muy claro, que la mayoría de las Biblias así la titulan, parábola del Hijo Pródigo, pareciendo que el personaje principal es el hijo menor, cuando realmente, como lo hemos remarcado una y otra vez en las 5 enseñanzas anteriores de esta serie, el personaje principal de la parábola es el Padre. El Padre que representa a Dios, a un Dios que es misericordioso, es un Dios de gracia, de misericordia, y que se goza en el cielo junto con sus ángeles cuando un pecador que se arrepiente. Esa es la enseñanza central de la parábola. Sin embargo, hemos visto enseñanzas paralelas porque la parábola es muy rica en enseñanza. Hasta la semana pasada, más bien hace 15 días, íbamos 5 enseñanzas sobre esta parábola y recordemos que comienza hablando de 2 hijos, pero fue el hijo menor el que ofende gravemente a su papá. Le pide la herencia que le correspondía hasta que muriera el papá. Pero este hijo ya se quería ir de la casa. Ya estudiamos cuándo se van los hijos de la casa. ¿Cuándo? Cuando se les antoje. Bueno, humanamente sí, pero bíblicamente el diseño es cuando se une a su mujer, cuando se une a su esposo. Este hijo le pide la herencia, se va a vivir apartado a una provincia apartada, desperdició sus bienes, vivió perdidamente y de repente viene una crisis económica que obviamente le afectó mucho más porque todo lo malgastó. Ya estudiamos toda esa parte. Terminó en la ruina total, terminó de arrimado literalmente. Se arrimó ahí donde lo mandaron a apacentar cerdos, una vergüenza para un judío, pero además quería comer de lo que los cerdos eran alimentados y nadie le daba. Fue en ese momento que veíamos hace 15 días, Lucas 15, 17, que volvió en sí, se dio cuenta de su condición. Y como hemos estado estudiando, se dio cuenta de su condición de pecado. No solo de su condición económica, producto de mal administrar los bienes que tenía, la abundancia que tenía, sino que se dio cuenta de su condición de pecado, porque después de que volvió en sí, dice Lucas 15, 17, y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Hace 15 días vimos lo que comenzó en su corazón a planear hacer. Lucas 15, 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Es decir, este hijo menor, como vemos claramente, tiene una firme convicción de pecado. No solamente se dio cuenta de su situación grave económicamente, vemos en este par de versículos que tiene una firme convicción de pecado. Se da cuenta que ha ofendido, número 1, ¿a quién? A Dios. Y número 2, a su papá. Y tiene la convicción de ir con su papá y hacérselo saber. Pero vemos claramente
que hay una convicción de pecado. La Biblia dice que el Espíritu Santo trae convicción de pecado. Es el que convence de pecado. El asunto es que si quien está convencido de su pecado se arrepiente o no. Mucha gente dice, yo soy pecador, ¿y qué? Hay que disfrutar la vida, nos vamos a morir y ahí acaba todo. Pero quien tiene una firme convicción de pecado, viene el arrepentimiento y es cuando uno se acerca a Dios. Arrepentido. Es lo primero que debe suceder en una persona al acercarse a Dios, una convicción de pecado. Y viene uno, le pide perdón, reconoce que es pecador y como dice ahí, ya no somos dignos. La palabra digno decíamos que significa merecedor. Nadie somos merecedores ni de su amor, ni de su misericordia, ni de su perdón, ni de nada. No somos dignos, no somos dignos. Todo es producto, debemos tenerlo presente, producto de la gracia y de la misericordia de Dios. El día que creamos es que sí me merezco, es que Dios algo vio, me necesitaba. A veces caemos en esa actitud de orgullo. Dios no te necesita, Dios no me necesita, nos usa por su gracia. Por la gracia de Dios soy lo que soy, decía el apóstol Pablo. Y miren que Dios le usó grandemente. No era un grande hombre de Dios, era un hombre de Dios que Dios lo usó grandemente. Esa es la diferencia. Cuando empezamos a exaltar al hombre, es un gran hombre de Dios, es una gran mujer, entendamos que lo que hagan guiados por Dios es para darle honra exclusivamente a Dios. Pero bueno, aquí en Lucas, esta actitud de que había pecado contra Dios la leíamos en el Salmo 51:4. David, el rey David, que exclamaba, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Bueno, este hijo menor, regresamos a Lucas 15, 18, 19, tiene la firme intención, dice ahí, de levantarse, de ir a donde su padre y de decirle, pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno. Pero decíamos que hasta ahí todo es una buena intención. Me voy a levantar, voy a ir y voy a hacer, pero finalmente hizo lo que había planeado. Versículo 20. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y se echó sobre su cuello, y le besó. Se levantó y fue a su papá. Y vamos a ver la semana que entra, seguramente, que ya le confesó su pecado. He pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Pero se levantó y fue. Si nos quedamos en buenas ideas, en buena intención, no, ahora sí voy a orar, ahora sí me voy a congregar, ahora sí, luego hasta le dicen a uno como, pastor, ahora sí voy a ir, díselo a Dios y cúmpleselo a Dios. A veces parece que nos hacen un favor, no, sí voy a ir, pastor. Cuente conmigo, que cuente el Señor contigo, con tu adoración, con tu servicio y que juntos nos gocemos, porque así somos muchas veces. Ahora sí le voy a compartir a mi compañero de escuela. Y algo pasa y no le compartes. Ahora sí voy a hacer esto, ahora sí el otro. Ahora sí, Señor, verás, voy a ser un cristiano fiel, entregado, y comienza la semana y eres más fiel y entregado a la serie de Netflix que a la palabra de Dios. ¿Sí o no? Por más buenas intenciones de lo que sea, por más buenas intenciones que tengas o que tengamos, si no nos levantamos y las hacemos, no sirve de nada. Entonces, este versículo 20, pues realmente es, les decía yo, el versículo clave de toda la parábola. Es el versículo central. De hecho, de ahí tomé el título que le pusimos a la serie.
el Padre movido a misericordia. Porque eso es lo que sucedió, Lucas 15:20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, ¿y qué pasó? Y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ya veremos ampliamente el versículo la próxima semana. Porque hoy quiero detenerme un poco en lo que es la misericordia. Dice que el Padre fue movido a misericordia. Es un versículo donde Cristo está enseñando una parábola para que sus oyentes sepan, y los fariseos, que eran soberbios, molestos porque los publicanos y pecadores comían con Jesús, para que todos supieran que Dios es misericordioso con su creación. Y más aún recibe misericordia el pecador que se arrepiente. Amén. Dice aquí que el Padre fue movido a misericordia. Ese es el tema central de las tres parábolas. El gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, pero producto de la misericordia de Dios con el pecador arrepentido. La palabra misericordia se usa a lo largo de toda la Biblia y generalmente se refiere a la misericordia de Dios, aunque nos llama a ser misericordiosos, ya lo veremos. Pero la primera vez que buscándole vi que se menciona la palabra misericordia es en aquel suceso donde Dios en Génesis, lleno de enojo por la perversidad y maldad e inmoralidad de Sodoma y Gomorra, decide destruirlo, porque nadie se arrepentía, y en su gracia y misericordia hizo algo. Quiero que vean lo que hizo, pero sobre todo quiero hacer una definición de la palabra misericordia. Dice Génesis 19:16, y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus dos hijas. Es cuando Dios, por su misericordia, decide que salgan Lot y su familia. Les dio una regla: no miren hacia atrás. Pero dice, tomaron de la mano de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus dos hijas, según que la misericordia de Jehová para con él. ¿Por qué iba a salir Lot? ¿Porque se lo merecía? Porque Dios vio, este es bueno según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. La palabra misericordia que se usa aquí en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es raham, y significa de manera primaria tener compasión, tener lástima. Ahorita vamos a abundar en la definición. En el Nuevo Testamento, la primera vez que se utiliza la palabra misericordia, si no me equivoco, porque estuve buscando a ver si no había otro versículo, es en el Sermón del Monte, en Mateo 5:7, cuando dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán ¿qué? Misericordia. La palabra misericordia, eleo, en el griego significa compasión. Compasión. Y ahorita vamos a explicar eso. La misericordia, mis hermanos, la compasión puede ser humana o divina. Los seres humanos debemos ser misericordiosos. Dios es misericordioso. Dice un diccionario bíblico que la misericordia es el aspecto compasivo del amor hacia el que está en desgracia, o que por su condición espiritual no merece ningún favor. Aquí hay un aspecto importantísimo de la misericordia: que quien recibe misericordia, compasión, ayuda por compasión, no es porque se lo merezca. Nadie recibe misericordia porque se lo merece, si no, no sería misericordia. Si alguien trabaja 15 días y acordamos un sueldo de 5,000 pesos y le pago 5,000 pesos, ¿estoy siendo misericordioso?
No, eso acordamos. Pero si yo decido porque le veo en necesidad, ¿sabes qué? Trabajaste para 5,000, te doy 10,000, ya hay algo que le estoy dando que no se lo merece. Eso es clave en la palabra misericordia. La misericordia que Dios hace con el ser humano no se la merece, no nos la merecemos. Es la compasión que Dios, por su naturaleza misericordiosa, puede tener con la humanidad. ¿Hasta ahí vamos bien? Queda claro que la misericordia es algo, un favor que recibimos de parte de Dios, pero que no merecemos, ni tantito. Vi una definición en un diccionario ya secular, es decir, un diccionario no cristiano, no con ideas cristianas, y fíjense qué interesante definición. La misericordia es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Se manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado, especialmente en el perdón y la reconciliación. Es más que un sentimiento de simpatía, es una práctica. En el cristianismo, dice el diccionario, es uno de los principales atributos divinos. Hasta el mismo diccionario secular habla que la misericordia es uno de los principales atributos de Dios. Entonces, debemos entender que hay misericordia, compasión humana y misericordia o compasión divina. ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos a la parábola porque este hijo menor recibió en la parábola, la misericordia de su padre, es decir, la misericordia humana de su padre. Lucas 15:20, se levantó, vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Pero si bien este hijo recibe la misericordia humana de su padre, Jesucristo, ¿por qué enseñó esta parábola? Porque nos quería enseñar de la misericordia de ¿quién? De Dios. Y para la Biblia generalmente usa términos humanos, ejemplos humanos para que entendamos el amor de Dios, su misericordia. Muchas veces usa términos, ejemplos, metáforas que nuestra mente humana pueda entender. Entonces, ver a un padre movido a misericordia, todos lo podemos entender, más los que somos papás. ¿A poco no hemos sido compasivos con los hijos? Muchas veces no merecen. Y ahí estamos, misericordiosos, compasivos. Pero es solamente para que comiencen a entender, porque lo que va a venir adelante es tremendo. Debió quebrar la cabeza de los fariseos, orgullosos, soberbios, inmisericordes. Entonces, esta misericordia que vemos en la parábola se da o la enseña Jesucristo para que tratemos de entender cómo es la misericordia de Dios. ¿Se merecía misericordia ese hijo? No. Por eso dice, fue movido a misericordia. No merecía nada, a lo mejor hasta merecía que lo echaran para afuera. Pero ahorita les voy a explicar algo bien interesante. Pero bueno, a lo largo de toda la Biblia vemos la misericordia de Dios que ha tenido con la humanidad, con su creación que se ha apartado de Él, que ha vivido en pecado, que ha vivido apartada de Dios. La misericordia de Dios no la podemos medir. Decía el salmista, Salmo 57:10, nuevamente un ejemplo para que tratemos de entender, dice, porque grandes hasta los cielos, ¿qué? Tu misericordia. Es una manera de decirnos que la misericordia de Dios es ¿qué? Infinita, maravillosa, grandiosa. Y entonces el salmista usa un ejemplo de lo que se nos hace más alto, el cielo. Entonces dice, porque grande es hasta los cielos tu misericordia. Y entonces ya la mente humana empieza a decir, es que la misericordia de Dios es, o sea, no tiene límites, grandiosa.
De hecho, es tan grande la misericordia de Dios que si somos salvos hoy, es decir, si nos hemos librado de la condenación y hoy podemos decir que somos salvos, es por su misericordia. Dice Efesios 2:4, pero Dios, que es, ¿qué? Rico en misericordia. Nuevamente, términos humanos que podamos entender. Dios que es rico. ¿En qué? En misericordia. Por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Otro texto, primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según que su grande misericordia, o sea, no merecíamos, no es según, pues vio que te lo merecías, vio que y pues se lo ganaron, no, según su grande misericordia nos hizo renacer, nacer de nuevo para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y todavía más claro, Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por qué? Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Si Dios no fuera misericordioso, no habría manera de salvarnos, hermanos. No habría manera. El ser humano está muerto en sus delitos y pecados. Si no fuera por la misericordia de Dios, dice Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Pero además nos dice algo maravilloso: nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Entonces, podemos decir con toda claridad que la más grande muestra de la misericordia de Dios con el ser humano es la salvación del pecador arrepentido. Esa es la más grande muestra de su misericordia, tan grande que como no había salida, Él mismo, hecho hombre en la persona de Jesucristo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Por eso el cristiano dice el Salmo 107:21 que debe alabar ¿qué? Dice ahí, alaben la misericordia de Jehová. Muchas veces estamos orando y ¿qué le digo a Dios? Dale gracias por su misericordia. Señor, gracias porque has sido misericordioso. ¿Saben por qué estamos aquí hoy? Por su misericordia. Y alguien dice, no, porque yo me levanté temprano y estoy muy bueno. Todo es misericordia de Dios. Por eso el cristiano debe alabar la misericordia de Dios. Señor, gracias, cada día gracias por tu misericordia. Tener presente, nada me gané yo, no me merezco nada, todo es su misericordia. Es la vida del creyente verdadero que vive agradecido y alabando la misericordia de Dios. Ahora, Dios es misericordioso. Dios, dice la palabra de Dios, grande es su misericordia. Entonces, que el pecador que no se arrepiente, pues que no se preocupe porque pues Dios es misericordioso. Han oído gente que dice, no, mira, al final Dios es amor y al final yo creo que va a decir, ya, vénganse para acá. ¿Ustedes creen que va a suceder eso? Miren, dice el Salmo 7:11, pongan mucha atención. Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Quién es el impío aquí? El pecador que no se ha arrepentido. Y dice la Biblia que Dios está airado. En el hebreo Saham habla de un enojo grande, de una indignación. Está lleno de ira con el impío. Es misericordioso porque si no, ya ahorita desaparecería ya la humanidad y llevaría solamente a sus hijos nacidos de nuevo. Pero es misericordioso aún con el impío.
Pero que nadie crea que por la misericordia de Dios no pasa nada, pues no me preocupa porque Dios es misericordioso. No, el hecho que no ejecute inmediatamente su justicia no quiere decir que abusemos de su misericordia. De hecho, dice el versículo 12, fíjense, si no se arrepiente, ¿ya vieron? Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado, asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Quiero que vean que aquí, aún en este versículo hay muestras de la misericordia de Dios. La expresión es si no se arrepiente, lo cual quiere decir que Dios da tiempo ¿para qué? Para que se arrepienta. Pero si de plano llega un momento en que Dios sabe que esa persona no se va a arrepentir, dice, él afilará su espada, y finalmente dice que ha preparado armas de muerte, porque sabemos que la paga del pecado es ¿qué? Muerte, es condenación eterna. Dice la versión Dios habla hoy, esos versículos. Dios es un juez justo que condena la maldad en todo tiempo. Nunca ha tolerado la maldad. Que perdone al pecador no quiere decir que toleró la maldad, sino que la maldad fue pagada en la cruz de Jesucristo, en la cruz, a través de nuestro Señor Jesucristo, que derramó su sangre. Entonces, cuando perdona a un pecador, es porque ya se hizo justicia en la cruz. No es que el pecador hizo algo para merecerlo, es que Cristo lo hizo todo en la cruz. Amén. Entonces dice, Dios condena la maldad todo el tiempo. ¿Cómo estará Dios ahora viendo la maldad que se ha multiplicado? En unas semanas vamos a hablar del tema de la familia, les decía, pero lo vamos a retomar ya desde la perspectiva de que hoy hay un embate, un acoso, un ataque serio a la institución o a una de las instituciones más sagradas que Dios formó, que es la familia. Ya lo veremos cuando entremos al tema de la familia, porque vamos a ver mucho de lo que vimos, pero vamos a incrustar todo este tema de la familia en la presión, en las enseñanzas, en las filosofías que están permeando desde las escuelas, desde la primaria. Entonces Dios no está contento con la maldad, dice, Dios condena la maldad todo tiempo. Si el hombre no se vuelve a Dios, Dios afilará su espada, ya tiene su arco tenso, ya apunta sus flechas encendidas, ya tiene listas sus almas mortales. En el tiempo que soberanamente lo decida, ejecutará su justo juicio. Pero repito, aquí vemos en estos versículos la misericordia. Si no se arrepiente, él afilará, o sea, da tiempo para que se arrepienta. Me recuerda el mensaje a la iglesia de Tiatira, Apocalipsis 2:21, que dice, y le he dado tiempo, ¿para qué? Para que se arrepienta. En este caso, ¿qué pasó con esa mujer, Jezabel? Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y cuando alguien no quiere arrepentirse, ¿cuál es la consecuencia? El justo juicio de Dios. Pero vean aquí, le he dado tiempo para que se arrepienta. Y a lo mejor alguien está en una condición de pecado y Dios te está diciendo, te he dado tiempo. ¿Cuánto tiempo me va a dar, pastor? Dios es soberano. Puede ser que hoy es tu última oportunidad para arrepentirte de ese pecado. No abusemos de la gracia, no abusemos de la misericordia de Dios. Dice aquí, le he dado tiempo. Dios es soberano, porque alguno dice, bueno, al fin Dios es misericordioso, otra vez, no pasa nada, otra vez. Le he dado tiempo, pero si no se arrepiente, vendrá el justo juicio de Dios. De hecho, por su misericordia es que nuestro Señor Jesús no ha venido por segunda vez por su iglesia. Dice 2 Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa. Hay gente que dice, ya que venga. Desde aquellos tiempos ya había quienes decían que el Señor estaba tardando. Desde aquellos tiempos, fíjense, ya han pasado 2000 años. Y dice Pedro, no, a ver, el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. Ya desde aquel tiempo ya la tenían por tardanza. Pero ¿por qué no
ha ejecutado su promesa, dice, sino que es paciente. ¿Es qué? Paciente. Gloria a Dios por su paciencia. Si no, a lo mejor nosotros no hubiéramos alcanzado salvación. Dios es paciente para con nosotros. No quiere que nadie perezca, sino que todos ¿qué? Procedan al arrepentimiento. Entonces, si alguien que nos escucha esta mañana está en pecado o está apartado de Dios o no es cristiano, arrepiéntete. Si estás escuchando este mensaje es porque Dios ha sido misericordioso. Y quizás sea el último llamado, arrepiéntete, arrepiéntete. Ciertamente dice el Salmo 103:8 que misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande para la misericordia. Pero no dice que no ejecutará el castigo a causa de su ira, si no hay arrepentimiento. Porque ya lo vimos, repito, Salmo 7:12, si no se arrepiente, ¿qué dice? Él afilará su espada, armado tiene su arco y lo ha preparado. Pero eso sí, ese Dios misericordioso, ¿qué pasa en el cielo cuando un pecador se arrepiente? ¿Se acuerdan? Lo vimos en la primera parábola, Lucas 15:7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Ahora, ciertamente la más grande muestra de su misericordia es el perdón al pecador arrepentido. La misericordia de Dios se muestra de diferentes maneras y con la humanidad entera. Jesucristo fue un ejemplo porque era Dios caminando en esta tierra como hombre, pero Jesucristo fue misericordioso con muchas personas. Tuvo compasión, misericordia por los enfermos, por los necesitados. Dice, por ejemplo, Mateo 9:36, que una vez dice, al ver las multitudes, sabía que estaban perdidas. Al ver las multitudes, ¿qué pasó? Tuvo compasión. Compasión es un sinónimo ¿de qué? De misericordia. Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. En otra ocasión dice Mateo 14:14, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó, fíjense qué misericordioso, sanó a los que de ellos estaban enfermos. De toda la multitud que había en esa escena, sanó a los enfermos. No dice que salvó, no dice que de ahí lo siguieron todos y fueron sus discípulos y creyeron en él. Simplemente por misericordia, ¿qué hizo? Sanó enfermos. Lo cual nos habla también, entre paréntesis, mis hermanos, que sí podemos orar por sanidad de incrédulos, de inconversos. Claro, lo más importante sabemos su salvación. Pero porque hay corrientes cristianas que dicen, no, por un inconverso solo su salvación. No, Jesucristo sanó a 10 leprosos. ¿Cuántos creyeron en él? Uno volvió y creyó y fue sano, pero ahora espiritualmente. Entonces, sí es correcto orar por los enfermos inconversos. Claro, lo más importante, su salvación. Y claro que podemos orar por nuestra sanidad y Dios es soberano, sabe si sanará, si no, eso ya entra en el ámbito de su soberanía. Yo no puedo decir, voy a orar y va a sanar porque yo creo, tengo fe y tiene que suceder lo que yo creo. Va a suceder lo que la soberanía de Dios quiera. Y a veces sana y es milagroso y se sorprende y aquí podríamos dar testimonios y a veces te dice, pues no, como Pablo, ¿sabes qué? Aguántate, bástate mi gracia. Entonces, lo más importante es la salvación, pero podemos orar por sanidad de los incrédulos. Otro ejemplo, Marcos 1:40, para ver la misericordia en otros aspectos, que no es la salvación nada más. Marcos 1:40, vino a él un leproso rogándole, e en cada rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Versículo 41, y Jesús, diciendo, te mereces ser sano, así dice, teniendo misericordia de él,
extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero ser limpio. Lo sanó por pura misericordia. También una vez lo siguieron miles, escucharon su sermón y de pronto dice Marcos 8:1, fíjense, había miles. En ese texto dice que había 4,000, contando puros adultos, pero dice: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente. ¿Qué tenía? Compasión, misericordia, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y la mayoría no creyeron en él, pero él tenía compasión y dice: si los envío en ayunas a sus casas, se van a desmayar en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Y sabemos lo que ocurrió ahí. Con unos panes y unos peces hizo un milagro y alimentó a todos, por pura misericordia. Cuando tenemos una necesidad, podemos clamar a su misericordia: Señor, tengo necesidad, Señor, no tengo trabajo, clamo tu misericordia. Dios es compasivo y misericordioso. Amén. Entonces, otro punto importante de la misericordia: Dios nos manda a nosotros, sus hijos, ser ¿qué? Misericordiosos con los demás. Dios nos manda ser misericordiosos como Él es misericordioso. Lucas 6:36 dijo Cristo: sed pues, ¿notan el imperativo? Sean pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Quieres saber qué tanto debemos ser misericordiosos? Veamos la misericordia del Padre. Porque a lo mejor uno dice: aquel no es misericordioso, soy más misericordioso que fulano, no, yo soy mejor. No, el ejemplo, la medida con la que debemos medir es ser misericordioso como ¿quién? Como nuestro Padre es misericordioso. ¿Y qué misericordioso ha sido? Que nos ha dado perdón de pecados. Y acabamos de leer Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Sería otro tema, pero ¿cómo podemos ser misericordiosos en la práctica? Primeramente, yo creo que la mayor muestra de misericordia hacia la gente sin Cristo, ¿saben cuál es? Predicarles el Evangelio. Oigan, se están perdiendo. Se van a ir al infierno, serán condenados, y yo tengo la verdad que los puede sacar de ese destino, y no se los digo. La primera muestra de misericordia es predicar el Evangelio, sabiendo que te van a burlar muchos, que no te van a creer, te dejarán de hablar, te van a tachar, etcétera, etcétera. Pero la primera muestra de misericordia es hablarles claramente el mensaje del Evangelio. Decirles que la paga del pecado es muerte, que sus pecados los van a condenar, que necesitan arrepentirse, que Cristo pagó en la cruz y que si creen en el Evangelio serán salvos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa es la primera muestra de misericordia que podemos tener hacia la humanidad. Independientemente de su reacción, es compartir el mensaje del Evangelio. Y por supuesto, misericordia al consolar al que llora, al ayudar al necesitado, al que está pasando una tristeza, recordando siempre que misericordia es algo que voy a hacer aunque no se lo merezca. Porque muchas veces dices: no, ¿por qué lo voy a ayudar? No se lo merece. ¿Sí o no? No, que se lo... No, ¿por qué? Es bien codo. Si Dios te mueve a misericordia, haz misericordia. A veces Dios, la palabra nos da ciertas instrucciones, a quién no ayudar, en qué circunstancias, pero en general tenemos que ser misericordiosos con el necesitado, se lo merezca o más bien no se lo merece, sabiendo que no se lo merece, por eso es misericordia. Si se lo mereciera, no sería misericordia. Y por cierto, para terminar, cuando hacemos misericordia, ¿saben cómo debemos practicarla? Romanos 12:8 dice al final: el que hace misericordia, ¿cómo? Con alegría.
Ay, no, le tengo que ayudar. Bueno, pues ya ni modo lo voy a ayudar. ¿Será eso hacer misericordia con alegría? Ay, es que no. Aquí dice, el que hace misericordia con alegría. Entonces queda claro que la misericordia es un acto de compasión, es un favor que se hace sin que se merezca. Y todo lo que hemos recibido de Dios no lo merecíamos, por lo tanto es producto de su misericordia. Amén. Regresemos a la parábola para sentar las bases de lo que sucedió aquí y que ampliaremos en 8 días. Dice Lucas 5:20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Miren qué escena, mis hermanos, qué escena tan maravillosa. El hijo ya vimos que se levantó y vino a su padre, pero dice ahí mismo el versículo que cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. ¿Qué nos hace inferir esta expresión? Que seguramente el padre quizás cada día se asomaba a la ventana o salía a la puerta, ¿a qué? A ver si regresaba su hijo. Porque aquí dice que cuando estaba lejos lo vio su padre. Es decir, en el corazón del padre nunca olvidó a su hijo. Aquel que lo ofendió gravemente, que se fue de la casa, que no quería saber de su padre ni de su familia, que vivió perdidamente, etcétera, etcétera. El padre cada día, inferimos aquí, estaba pendiente a ver si regresa mi hijo. Ya veremos más adelante, pero no era para solapar su condición, ni mucho menos, pero el padre fue movido a misericordia. Desde antes que llegara su hijo, estaba esperándolo. ¿Saben, mis hermanos? Así es Dios. Dios espera con los brazos abiertos que cada persona venga a Él arrepentido. No es una expresión que yo me imaginé. Dios espera con los brazos abiertos que la gente se vuelva a Él arrepentido. Dice Isaías 65:1. En este contexto está hablando de su pueblo, pero primero vean lo que dice el versículo 1. Dios le dice a través del profeta Isaías al pueblo de Israel: fui buscado por los que no preguntaban por mí. ¿Cuántas veces hay gente que dice, no, ese ni se va a acercar a Dios? Bueno, hay mucha gente que ni te imaginabas y busca a Dios. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Pero quiero que vean el siguiente versículo, lo que dice Dios respecto a su pueblo pecador. Dice, extendí mis manos. Habla de brazos abiertos. ¿Se dan cuenta? Extendí mis manos todo el día a un pueblo santo que me obedecía, que hacía mi voluntad, que siempre me servían. Así dice. ¿A quién extendió sus manos? Dice aquí, a pueblo ¿qué? Rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Esto nos habla, mis hermanos, del carácter de Dios. Dios extiende su mano porque quiere que vuelva a Él el pecador arrepentido. Dios no está diciendo, a ver, a cuál mato, a ver cuál condeno. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él te está esperando con los brazos abiertos. No importa tu condición de pecado, si tú vienes a Dios arrepentido, crees en Cristo, Él está esperándote con los brazos abiertos. Eso dice la palabra de Dios. Pablo mismo lo cita en Romanos y dice, Romanos 10:21, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor.
Ese es el corazón de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios sobre su creación. Él quiere que se vuelvan a Él arrepentidos. A veces nos dan la imagen de un Dios que está nada más esperando a quien condena. No es cierto. Envió a Jesucristo, justamente dice la palabra de Dios, no lo envió para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Que no se salvan porque no quieren arrepentirse, pero Dios, repito, ahí Isaías 65:2, tiene sus brazos extendidos. Y a lo mejor alguien nos está escuchando esta mañana y dice, ya no tengo salida, ya no tengo salvación, no hay nada que hacer. Dios te está esperando, dice la Biblia. Amén. En este caso el pueblo de Israel no se arrepintió. Mejor fue hallado de los que no le buscaban. Gente que no lo buscaba a Él. Pero también esto nos debe llevar, porque a veces decimos, no, esa persona se me hace que no, ya Dios no lo va a perdonar. Nosotros no somos los jueces. Dios está con los brazos abiertos y dice Eclesiastés 9:4 que hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. A lo mejor tienes un familiar que dice, no, ya yo creo que ya no hay esperanza. ¿Está vivo? Tiene esperanza. Ya cuando una persona muere, mis hermanos, haz lo que quieras. Vete de rodillas a Chalma, haz lo que quieras. No hay nada que hacer por una persona que se ha muerto. Si no creyó en Cristo, si no se arrepintió, se va a condenar. Y si creyó en Cristo, se arrepintió, estará en la eternidad. Pero mientras está vivo, hay esperanza. Hasta el último respiro. El ladrón junto a la cruz, casi a punto de morir, halló la gracia de la salvación. Amén. Entonces hay esperanza, no perdamos la esperanza con amigos, familiares que si están vivos, Dios está esperando que se arrepientan. Dios espera que se vuelvan a Él arrepentidos. Si no se arrepienten, vuelvo a leer Salmo 7:12, si no se arrepiente, Él afilará su espada, porque es juez justo, porque la paga del pecado es muerte, pero si no se arrepiente. Los regreso aquí a la parábola. Dice, levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre. Y fíjense la escena porque la voy a explicar en 8 días, pero vean, lo ve su padre. Fue movido a misericordia y pasaron cosas para los fariseos inexplicables. Corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Miren, los fariseos están escuchando esto. Los fariseos tenían tradiciones, enseñanzas de sus rabinos muy contrarias a lo que están escuchando en la parábola. En sus mentes no cabía, en sus mentes ese hijo menor no merecía ni ser recibido. Merecía ser sacado a patadas. Miren, estaba yo leyendo lo que correspondía a la rebeldía de un hijo que volvía arrepentido, según las tradiciones judías, es decir, las enseñanzas de los rabinos, no de la Biblia. Primero que nada, si el hijo regresaba, fíjense de lo que investigué, lo dejarían fuera de la casa. El padre no lo recibiría, mandaría a alguno de sus siervos, quizás le darían de comer. Finalmente, después de algunos días, recibiría audiencia, a veces con su papá o a veces con algún siervo de confianza, donde le diría una serie de cosas, trabajos, cosas que restituyeran el daño hecho, que tendría que cumplir antes de recibir el favor de su padre, la misericordia de su padre. Eso enseñaba la tradición judía. Durante ese tiempo, que podrían ser días, semanas o meses, donde él tendría que ganarse el lugar que había perdido, durante ese tiempo no sería tratado como hijo. De hecho, él lo sabía. Cuando expresa Lucas 15:19, el hijo pródigo todavía está apacentando cerdos y dice que va a ir con su papá y le iba a decir, hazme como a uno de tus jornaleros. Nunca dijo, voy a regresar y voy a reclamar el lugar de hijo, porque se sabía por la tradición judía que no merecía tomar el lugar de hijo. Esa era la tradición judía según los rabinos. Entonces imagínenselo,
Los fariseos, viendo el relato de Jesús, que el Padre no solamente fue movido a misericordia, corre, se le echa sobre el cuello y le besó, que ya lo veremos en 8 días, porque su mentalidad fariseica no les permitía entender la misericordia de Dios. Ellos creían que la misericordia de Dios se tenía que ganar. Por eso Cristo les dijo en Mateo 7:9, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar ¿qué? Vuestra tradición. ¿Qué seguían los fariseos? Tradiciones, enseñanzas de rabinos, no la palabra de Dios. Porque la enseñanza les decía, me tengo que ganar el favor de Dios, y como pecador no hay manera de ganarnos su favor, porque aún nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia. Pero eso enseñan las religiones, la que me digan, a ganarse el favor de Dios. ¿Qué hace una persona cuando ha vivido en pecado? Voy a hacer una manda, me voy a ir de rodillas, tengo que hacer tal penitencia. Quieren ganarse el favor de Dios con acciones, con holocaustos, con ofrendas, con sacrificios, cuando desde el Antiguo Testamento es claro que no es así. Primera de Samuel 15:22 dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente, ¿qué dice? El obedecer es mejor que los sacrificios. Pero la gente se quiere ganar el favor de Dios. Si sangro, si me voy de rodillas, si hago tal manda, tal penitencia, voy a ganar su favor. No lo podemos ganar porque lo mejor que podamos hacer como pecadores son trapos de inmundicia delante de Él. Lo único que se podía hacer era que Dios mismo, hecho carne, pagara en nuestro lugar. Dice Oseas 6:6, fíjense lo que dice. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. La versión Dios habla hoy es un poco más clara. Lo que quiero de ustedes, dice Dios, es que me amen y no me hagan sacrificios, que me reconozcan como Dios y no que me ofrezcan holocaustos. ¿Qué quiere Dios? Que le amemos, que lo buscamos. No quiere sacrificios. Qué claro es, Dios no quiere sacrificios, quiere obediencia. Él quiere que los hombres procedan al arrepentimiento. No tienen que ganarse nada porque no podemos en nuestra condición de pecado. Pero esa era en la mente de los fariseos lo que se tenía que hacer. Este hijo menor tenía que cumplir una serie de trabajos, de requisitos para restituir el daño. Y cuando ven y escuchan lo que dice Cristo, que el Padre, Lucas 15:20, fue movido a misericordia. Y fíjense, son 4 cosas. Si quieres poner, creo que ahí tengo una pantalla. Número 1, fue movido a misericordia. No sé si tengo ahí una pantalla con los 4. Número 1, fue movido a misericordia. Número 2, corrió. Número 3, se echó sobre su cuello. Número 4, le besó. ¿Qué representaba todo esto en la sociedad judía para tratar de entender la misericordia de Dios? Lo vamos a ver la próxima semana. Por hoy quiero que reflexionemos, mis hermanos, en esto que vimos hoy. Pensemos y meditemos en la misericordia de Dios. Dios ha sido misericordioso contigo y conmigo. Y si ahora tú o hay alguien aquí que está en pecado, que no ha confesado, arrepiéntete. Arrepiéntete y ven a Cristo. Y recordemos, y los que nos escuchan también por internet, Dios está con los brazos abiertos, esperando que vengas a Él arrepentido. Les pido que inclinemos nuestros rostros y meditemos, hermanos, como leímos en Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. ¿Qué sería de ti, mi hermano, mi hermana, sin su misericordia? ¿Qué sería de mí? Y quizás alguien que nos escucha esta mañana, entendiendo que eres pecador, que estás entendiendo que has ofendido a Dios,
Te quiero decir, hay esperanza. Si tú te arrepientes y crees en Jesús, si tú te arrepientes de tus pecados, vuelves en sí como este hijo menor y reconoces que has pecado contra Dios y crees en Jesucristo que pagó por tus pecados, Él por su misericordia te dará vida eterna. Si estás escuchando esto esta mañana, es la misericordia de Dios que te está hablando y te está llamando a que de una buena vez te arrepientas. Porque si no te arrepientes, dice la palabra de Dios, finalmente vendrá el justo juicio sobre tu vida. Mis hermanos, pongámonos de pie. Y como leíamos en el Salmo 107, 21, alabemos la misericordia de Dios. ¿Cuántos quieren dar gracias a Dios por su misericordia? Levanta tu voz y díselo a Él. Hoy estamos aquí, en la condición que estamos, siendo sus hijos, salvos por su gracia, todo por su infinita misericordia. Padre Celestial, alabamos tu misericordia. Te damos gracias porque la compasión que has tenido con nosotros no la merecíamos. Lo único que merecíamos, dice tu palabra, es una paga, y la paga era por nuestro pecado, y la paga del pecado es muerte. Pero tú que eres rico en misericordia, con tu gran amor con que nos amaste, nos diste esta salvación tan grande porque enviaste a Jesucristo a pagar en nuestro lugar. Yo te pido que nunca olvidemos que tu misericordia es grande hasta los cielos, que cada mañana recibimos tu misericordia, que tengamos presente que no merecemos nada, que todo es producto de tu misericordia, y gracias porque un día con los brazos abiertos extendiste tus manos cuando venimos arrepentidos. Y yo te pido que si hay alguien que hoy se reconoce pecador, venga a tus brazos arrepentido de sus pecados, poniendo su fe en Jesucristo. Gracias, bendito Padre, por tu palabra que nos has dejado. En Cristo Jesús. Amén.